Buenos días. Good morning, guten morgen. Me lo sé en ucraniano también, que tenemos ahí un par de hermanos, pero no se me da bien. Bueno, pues hermanos y hermanas, después de ese receso que tuvimos por la Navidad, que tuvimos un pequeño mensaje navideño, pues vamos a volver a esta carta que tan preciosa es y que estamos aprendiendo tanto con ella, que es la de carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y quisiera que me acompañarais, si el Señor lo permite, en el día de hoy vamos a terminar el primer capítulo. Ya quedan solo 3. Acompáñame, por favor, al versículo 24. Capítulo 1 de Colosenses 24. Y dice así la palabra: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Terminamos el capítulo 1 y vamos a empezar donde lo dejamos, que es el versículo 26. Hemos visto que a lo largo de este primer capítulo, de esta carta a los Colosenses, pues aparentemente vemos que el apóstol va saltando de un tema a otro. Acaba su oración, ¿no?, a favor de los colosenses, hablando de la redención que tenemos en Cristo, en los versículos del 12 al 14. Esto le lleva a contemplar la persona de Cristo tanto como Creador universal, como aquel que va a reconciliar o que reconcilia todas las cosas con nuestro Dios. Eso eran los versículos desde el 15 hasta el 20. Y de esta reconciliación universal va a la particular, con los hermanos de Colosas. Lo vimos en los versículos del 21 al 23. A partir de ahí empieza a hablar de su propio ministerio, que son los dos siguientes versículos, parte del 23 al 25. También en esta última parte de esta carta volverá otra vez a hablar de su ministerio. Sin embargo, en este momento, en estos versículos 26 y 27, el apóstol se detiene a explicar lo que él tiene en mente cuando habla de la palabra de Dios. Si volvemos a leerlo, nos dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y empezando por este versículo 26, el misterio que había estado oculto. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se puede referir Pablo cuando nos habla del misterio? El misterio, dicen algunos comentaristas, consideran que lo que está haciendo Pablo es darle respuesta a las enseñanzas heréticas que hemos estado viendo a lo largo de este capítulo, que tenían esta palabra, misterio, para denominar esos dogmas esotéricos que ellos enseñaban. Sin embargo, el apóstol escribe con frecuencia esta palabra. La escribe en sus cartas y no siempre en ese contexto, en el contexto que estamos viendo actualmente de herejía. También Daniel 2:28 nos habla de un Dios que revela misterios. Nos dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. El misterio, entonces, no sería tanto una idea que no podemos entender o no podemos alcanzar. Sería más bien una idea que no podemos percibir a no ser que nuestro Dios nos la revele.
Y la verdad que es una lección, ¿no?, comparar los misterios de esos falsos maestros que hemos visto en este primer capítulo y el misterio del que nos está hablando el apóstol Pablo. Podemos compararlo y vemos que los misterios, los primeros misterios, los misterios de los falsos maestros, eran oscuros, eran muy difíciles de entender. Sin embargo, el misterio del que habla Pablo está al alcance aún de los niños, como nos dice en Mateo 11:25. Nos dice la palabra: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vemos que estos misterios de los falsos maestros son revelados a una élite, a unos pocos privilegiados, tras una iniciación bastante larga. Esto lo vemos actualmente también, ¿eh? Hay muchas religiones, muchas sectas que van como de fase en fase, aprendiendo esos misterios, esos secretos. Sin embargo, como hemos leído en el versículo 26, en el caso del misterio del que habla Pablo, es revelado, como dice, a todos los santos de Dios, manifestado a sus santos. Aquellos son dados a conocer por dioses que los dan con desgana y además se lo dan, como hemos dicho, a lo más selecto de sus seguidores. Sin embargo, el de Pablo procede de un Dios que se deleita en revelarse y quiere que conozcamos todas sus verdades. Pero ¿cuáles? Hemos estado hablando hemos comparado, ¿no?, estos misterios, pero ¿cuál es el misterio del que nos está hablando el apóstol? Pues el mismo texto nos lo está indicando, nos lo va indicando. Por un lado, este misterio es sinónimo de la palabra de Dios, predicada por Pablo. Por otro lado, nos indica que este misterio, aplicado ya, como vemos, a los gentiles, puede resumirse en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aunque puedan parecer dos cosas diferentes, porque una es universal, una está hablando más general, y otra es local, es específica para estos hermanos a los que le está hablando el apóstol, Pablo está hablando de un solo misterio, el del Evangelio de la reconciliación. Sin embargo, aplicado a dos esferas diferentes, una esfera universal y otra esfera que sería local, los colosenses y nosotros mismos. Porque para Pablo el Evangelio es, ante todo, un mensaje de reconciliación, que en lo máximo está alcanzando a todo el universo, pero que en lo inmediato conduce a lo más íntimo y a lo más personal de cada creyente. Cristo en vosotros, el Hijo de Dios, morando en cada uno de nosotros, en el creyente. Vemos que es un misterio, como hemos dicho, que va a alcanzar al universo entero y que a la vez es concreto para cada creyente, en la experiencia personal que nosotros tengamos con el Señor. Y es muy importante también señalar que vamos a ver que es, ya sea este creyente judío o ya sea gentil. Cada creyente que va a conocer la reconciliación de la que hablamos con el Padre y la regeneración posterior que el Espíritu Santo va a estar llevando a cabo en su vida. Un misterio, también nos dice el apóstol, oculto. Estuvo oculto desde los siglos y edades. Y si vamos pensando, si reflexionamos un poco en el Antiguo Testamento, vemos que la revelación de Dios parece que solo era para el pueblo hebreo. Quedaba fuera todo el resto del universo. La reconciliación era para su pueblo. Por supuesto, los gentiles ni pensarlo. Y aunque ciertamente no era una visión completa, la realidad es que era así. En ese momento podemos entenderlo así. Y vemos también que los judíos tenían cierto entendimiento de todas estas cosas gracias a esa revelación profética que vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Sabían por las Escrituras que la venida de Cristo
iba a inaugurar un reino de justicia, de paz y de armonía. Pero sin duda estaban lejos de entender que este reino iba a ser universal. También ellos sabían que, de cierta manera, los gentiles pues, iban a participar de todas estas bendiciones del pueblo de Dios, por cuanto en Abraham iban a ser bendecidas todas las naciones. Pero creían que iban a ser solo unos pocos, muy pocos gentiles. No se imaginaban que estos creyentes gentiles iban a ostentar la posición de hijos de Abraham, al igual que los creyentes judíos. Dice Mateo 8, en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. También los judíos sabían por las Escrituras que la llegada del Mesías significaría Dios con nosotros, pero no imaginaban que por medio también del Espíritu Santo también iba a ser Cristo en vosotros. Sabían que Dios derramaría su Espíritu en abundancia y que la ley las escribiría en los corazones humanos, pero no entendían que los gentiles también iban a ser partícipes, que iban a ser hijos adoptivos de Dios y herederos también de esa gloria venidera. El misterio estaba presente, ya se podía ver algo, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pero toda su amplitud y la magnificencia de este misterio estaban ocultas en aquellos tiempos tanto para judíos como para gentiles. Y estaban ocultas porque la información completa la podemos analizar por medio de tres conceptos: la reconciliación de todas las cosas con Dios y la pacificación y armonización del universo entero con Él. En segundo lugar, la incorporación de esos gentiles, de los gentiles, a la obra reconciliadora de Cristo. Y tercero, Cristo mismo como un factor de unión en esta obra de reconciliación. Pero nos dice el apóstol, si seguimos leyendo, que el misterio ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, sin embargo, esto que estaba oculto se hace manifiesto. Dios mismo lo ha revelado, porque Él, como hemos dicho, se deleita en darse a conocer a su pueblo. La ocultación del pasado es parte solo de su plan eterno. ¿Por qué? Pues porque la revelación perfecta de esta voluntad de Dios va a venir solo a partir de la encarnación de Cristo y del derramamiento de su Espíritu en los gentiles y en los creyentes, perdón. Entonces vemos, como hemos leído, que el Padre ha manifestado el misterio oculto a sus santos, a cada persona, judía, gentil, que Dios, como leíamos en otra parte de la carta, ya ha trasladado al reino de su Hijo amado. Por eso la revelación no es solo, como pasaba con los falsos maestros, para una élite espiritual, tampoco es para una minoría selecta de iluminados, ni tampoco para una casta especial de profesionales de la religión. Pero también tenemos que entender que tampoco es extendida a todos los hombres sin excepción, porque hay muchas personas que siguen bajo el dominio de las tinieblas. Son solo los creyentes en Cristo los que comparten esta revelación, porque todo creyente verdadero conoce el don del Espíritu que le da entendimiento de todas estas cosas de Dios. Es un poco largo, pero quisiera que me acompañarais a 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2, versículo 6 hasta el final. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos seguir, hermanos, en el versículo 27. A quienes Dios quiso, que es Cristo, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Cristo en los gentiles. En el apóstol, aquí el apóstol no nos está diciendo que Dios quiso dar a conocer el misterio. Nos está diciendo que lo que quiere dar a conocer son las riquezas de la gloria de este ministerio. Y es un misterio maravilloso, un misterio glorioso, que además está lleno de abundantes riquezas de gloria. Y hermanos, esta riqueza de gloria, por mucho que nosotros meditemos en ella, no las vamos a entender completamente nunca. Porque como se nos dice también en Efesios, son inescrutables. Por mucho que nosotros nos conozcamos, siempre nos va a quedar dimensiones que explorar, matices que no comprendemos. Siempre vamos a descubrir de ellas más motivos de asombro, de gratitud, de emoción, de adoración. El misterio abre la puerta a toda clase de bendiciones para el creyente, como decimos, sea judío o sea gentil. Sin embargo, estamos viendo en este versículo 27 que el apóstol hace una referencia explícita a los gentiles. Está hablando de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que somos coherederos con los judíos. Porque la pared esa que había de separación entre judíos y gentiles ya ha sido derribada por Cristo. Ya no hay diferencia. Todos tenemos el mismo derecho de acceso al Padre. Y lo que para nosotros lo hemos aprendido desde siempre, si pensamos en un judío, pues cuanto menos la idea es sorprendente para ellos. Ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías que iba a acabar con esa presión gentil y que iba a dar comienzo a un reinado justo. También sabían que seguro que unos gentiles iban a ser admitidos, ¿no?, en ese reino. Pero lo que jamás habrían imaginado es que la intención de Dios fuera que el reino sería Cristo en vosotros, los gentiles como coherederos y conciudadanos con los creyentes judíos. Los gentiles, como los judíos que creen en Jesucristo, son sellados por el Espíritu. Tanto los unos como los otros experimentan la regeneración por obra suya. Cristo está morando igualmente en unos que en otros. Y para todos, la presencia de Cristo en ellos por medio del Espíritu Santo es la garantía de la herencia final, la base firme para esa esperanza de gloria que hemos leído. Dice Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el mismo Espíritu no solo garantiza esta herencia en el futuro, sino también nuestra resurrección. Dice Romanos: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Terminamos con los dos últimos versículos de este primer capítulo. En el 28 vemos la proclamación, ¿no?, de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Resumiendo un poco lo que hemos estado viendo, Dios ha manifestado el gran misterio que estaba oculto desde los siglos, y esto es que su propósito eterno en Cristo es reconciliar consigo todas las cosas, y cómo ahora le corresponde a nosotros, a los creyentes, a la Iglesia, revelarlo al mundo entero, proclamando a Cristo como el gran reconciliador, Señor y Salvador nuestro. Dios ha revelado también que esta reconciliación es posible para todos los hombres. Ya está roto ese velo de separación entre judíos y gentiles. Y entonces, pues conociendo cuál es el cometido de la Iglesia, este cometido que tenemos aquí, pues vemos que el apóstol vuelve de nuevo a su propio ministerio. Pablo está teniendo o tiene una participación muy destacada en este ministerio que él estaba llevando a los gentiles. Un ministerio que, como hemos leído, le supone un esfuerzo, que él explica por medio de 4 fases. En la primera dice: a quien anunciamos. Ya el apóstol ha anunciado a Cristo como reconciliador de todo, y deja claro el tema principal del Evangelio. Por tanto, proclamar el Evangelio no es ni más ni menos que eso, que anunciar a Cristo. Y esto es lo que estaban haciendo los apóstoles desde el principio de sus ministerios. Después de Pentecostés en Hechos ya vemos que ellos van proclamando a Cristo. También Pablo, estando todavía en Damasco, predicaba a Cristo en las sinagogas, como podemos leer. Así este era el afán que tenía el apóstol y los discípulos: enseñar quién es Cristo y qué es lo que ha hecho para reconciliarnos a nosotros con Dios. Lo cual, como vemos en Filipenses 1, 17 y 18, para él era un motivo de regocijo. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice también amonestando a todo hombre. ¿Por qué? Pues porque la proclamación de Cristo no es algo objetivo, no es algo frío. Es un ministerio personal que tenemos cada uno de los creyentes. Y tenemos que hacerlo de hombre a hombre, de persona a persona. De esta proclamación tenemos que tener claro que depende o la reconciliación del pecador con Dios, o por el contrario, la perdición eterna. Por eso, hermano, es un mensaje que tiene que ser comunicado con pasión. Tenemos que comunicarlo con pasión y con amonestación, como nos dice la palabra. Y precisamente, pues este verbo, amonestar, lo podemos tomar de 2 formas. Si nos fijamos en los no creyentes, pues amonestar puede ser, pues lo podemos tomar como una advertencia hacia ellos. Una advertencia que les lleve al arrepentimiento y también a un profundo cambio espiritual, para obtener esa paz, la paz con Dios en esta vida. Sin embargo, si lo tomamos en otro sentido, como amonestar a los hermanos, significa, la idea es estimular, animar a los hermanos a hacer ese trabajo que nos está encomendado de predicar
el Evangelio con pasión, de predicarlo con amor hacia los perdidos. Comunicar un mensaje persuadiendo para llevar esas almas que todos sabemos que están muertas. Lo hablábamos el viernes. Se mueven, parecen vivos, pero esas almas están muertas. Llevarlas de muerte a vida. Sigue el apóstol diciendo y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es verdad que tenemos que presentar el Evangelio de nuestro Señor con fuego, con pasión, pero también racionalmente, como un mensaje racional, con argumentos que les quede claro a los que nos escuchan. Amonestar no está para nada reñido con enseñar. La enseñanza y la amonestación tienen que ser complementarias. La enseñanza del Evangelio para presentar a todo hombre perfecto en Cristo es un trabajo que requiere de toda una vida, requiere sabiduría, requiere paciencia. Y si leemos Timoteo, que en esta mañana se ha leído, es una de las instrucciones, ¿no?, que el apóstol le da al joven predicador. Por último, dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está diciendo cuál es el verdadero objetivo. El objetivo de Pablo no es ganar adeptos a una nueva religión. Tampoco es sembrar para que otros cuiden esa cosecha. Tampoco es ver conversiones y se acabó. El objetivo de tener hijos recién nacidos en Cristo es que llegar a ser plenamente maduros, adultos, que tengan fundamentos sólidos de la verdad. La meta es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y aunque es verdad que nunca vamos a ser perfectos en esta tierra, jamás. Moralmente es imposible que llegamos a ser perfectos. Pero esto no quiere decir que esa sea la finalidad del ministerio. No puede ser menos que la perfección de todo hombre en madurez, tanto en bondad como en santidad, porque nuestro Dios es perfecto y quiere que sus hijos también sean perfectos. Y si es verdad que la perfecta reconciliación exige perfección por parte nuestra, también es cierto que el apóstol ya nos ha estado hablando en los versículos 21 y 22 de que la reconciliación es plena. Y esto es porque, por su infinita misericordia, la paz de Dios no va a depender nunca de nuestra justicia, de la justicia humana, sino de esa justicia de nuestro Señor Jesucristo que está imputada al creyente en virtud del sacrificio de la cruz. Nuestra reconciliación es completa, hermanos, pero porque el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Y Él sí es perfecto. Sin embargo, este propósito de Dios no es solamente ese, la justificación y la reconciliación, sino también nuestra glorificación y nuestra transformación para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y esto es obra, hermanos, del Espíritu Santo, que tenemos todos dentro de nosotros, que nos va moldeando día tras día, nos va haciendo día tras día, nos va acercando a nuestro Señor. También tenemos que dejarle. Y esta es la auténtica meta del apóstol, no es solo la conversión, sino, como dice en el versículo 22, presentar a todos los creyentes santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por último, es un ministerio que se dirige a todo hombre, a toda mujer. Pero no a todo hombre sin excepción, sino a todo hombre sin discriminación. Nadie está excluido del ámbito del apostolado de Pablo. El misterio que proclama no es para iluminados, no es para profesionales. Se dirige a judíos, se dirige a gentiles, a varones, a mujeres, a los esclavos más humildes,
y a los más grandes señores en esta tierra. A todos desea Pablo alcanzarlos con el mensaje del Evangelio. Y como terminando, nos está diciendo que esta tarea para él es un gran esfuerzo. Vemos en el 29 que nos dice, para lo cual trabajo luchando, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Nos dice, para lo cual también trabajo. Y realmente para el apóstol es un trabajo pesado, un trabajo arduo. Este ministerio no le permitía a él delegar las labores más ingratas a subordinados suyos. En este sentido, el ministerio cristiano no es tanto un privilegio, aunque en otro sentido la realidad es que es el gran privilegio que tenemos, ¿no? Privilegio, el mayor de este mundo es servir a nuestro Señor, al Rey de Reyes. Sin embargo, en este primer sentido, no es tanto eso, no es tanto un privilegio como una gran responsabilidad. Una responsabilidad que es agotadora para el apóstol. El ejemplo de pastoreo del apóstol no es utilizar esa posición para él adquirir protagonismo o adquirir exaltación, enriquecimiento, para nada. Si, lo llevó a los peores sitios. La labor entendida adecuadamente puede llegar a ser preocupante y agotadora. Y dice el apóstol, luchando, la palabra luchar, luchando. El ministerio que tenemos, todos los tenemos, este ministerio. Y nos va a involucrar en luchas espirituales que van a ser en ocasiones muy fuertes. Y Pablo tuvo que soportar mucha lucha. Tuvo que soportar el antagonismo y el fanatismo de los judíos en Tesalónica, las disputas e inmoralidad de los corintios, tuvo que soportar las tendencias judaizantes que leemos también en los Gálatas, las controversias con estos falsos maestros que estamos viendo aquí en Colosas. Y en el momento además de escribir estas cartas, no está de vacaciones, no lo vemos en el Caribe, no, está en la cárcel, por causa además de eso, del ministerio. Es por todo esto que el apóstol está hablando de luchar para no desanimarse, para no hundirse, no tirar la toalla. Y esa lucha es la que le lleva a él a no perder la visión de su ministerio y también, aun encontrándose él quizá desanimado, poder animar a sus compañeros. Pero por la misericordia de Dios, como leemos, el apóstol no está solo. Lucha según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ni para el apóstol, ni para nosotros, nada es posible, nada si no tenemos el poder de Cristo, que actúa en Él, que actúa en Él y que actúa en nosotros. Actúa en nosotros para sostenernos, para fortalecernos y también para llevarnos, para seguir empujándonos hacia adelante. Así pues, todo lo que él acaba de decir acerca de estos esfuerzos y trabajos no tiene la intención de aumentar su prestigio, sino de dar gloria a quien se la merece, a Cristo, el autor y consumador de la fe y del ministerio. Dice Filipenses 4, 12 y 13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y en 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para terminar, hermanos, tener claro que en nuestro caminar hacia el reino eterno, pues nos vamos a encontrar también nosotros muchas dificultades. Vamos a encontrar piedras de tropiezo que van a ir minando, pueden ir minando nuestra confianza y también hacer que nuestra fuerza, nuestra determinación vaya disminuyendo también. Pero lo que nosotros no podemos hacer en la carne,
Cristo en nosotros sí puede hacerlo. Todo, como dice el apóstol, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude en esta tarea, porque sin su poder no vamos a poder hacer nada, pero con su poder lo vamos a poder hacer todo. El Señor os bendiga. Bueno, damos muchas gracias a nuestro hermano Emilio por haberse dejado en esta mañana guiar por el Espíritu del Señor y darnos esta esperanza y esta enseñanza. Gracias a vosotros también, los presentes, y también a nuestros hermanos que a través de YouTube nos han seguido en esta mañana. Espero que la audición para vosotros también haya sido buena y que hayáis podido gozaros en el Señor, también como nosotros, los que estamos aquí presenciales, nos hemos gozado en el Señor. Decir que os vayáis lo menos posible para que podamos seguir disfrutando del día y de la comida que nos tienen preparada, así que podamos seguir gozando en este día en armonía. Y vamos a despedirnos con una oración hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bueno, será hasta el sábado que tendremos la asamblea, aquellos que somos miembros de esta congregación. Así que Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia con nosotros, Señor, por esa reconciliación que nosotros, gracias a tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, hemos sido unidos, aunque como ese olivo silvestre, como esa rama silvestre al olivo, Señor, hemos sido introducidos, injertados en tu pueblo y hemos venido a ser pueblo tuyo. Gracias, Padre, por esta reconciliación, y no nos ha dejado fuera de tu pueblo, sino que nos ha hecho una cosa contigo. Gracias, Padre, por tus palabras que nos alientan, nos ayudan cada día. Gracias por habernos permitido decirte, Señor, que te amamos, que recordamos a Cristo Jesús a través de este pan y de este vino, como lo hemos hecho esta mañana, para hacer memoria de tu misericordia para con nosotros. Señor, guárdanos, cuídanos en este día y, Señor, haznos útiles entre este pueblo perdido. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a comer.